Vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Recordándoles que el domingo entrante, los bautizos, que no vamos a tener el discipulado por la mañana para ayudar a las hermanas y hermanos que ayudan a sus esposos a cocinar los frijoles, los cocineros. Vamos no vamos a tener discipulado a las 8:30, pero en vez de tener que despertarse 1 hora antes, solamente tendría que despertarse media hora antes, ¿cierto? O 1 hora y media antes, solamente tiene que despertarse media hora antes. Porque vamos a tener los bautizos antes de la cena a las 9:30 de la mañana. Entonces los bautizos serán a las 9:30 de la mañana, no después de la prédica como habíamos anunciado antes. Entonces, esa permite que los hermanos que se hacen bautizar el domingo pueden cenar tener su primer cena, ¿cierto? De uno. También dos hermanos, el hermano Mauricio Cruz y el hermano Eddie Becoy, también van a entrar de nuevo. Bueno, espero que no hay, ¿cierto? Hay algo que si un hermano tiene algo, una razón por la cual creen que esas personas no deben hacerse bautizar o de no entrar a la comunión, ¿cierto? Queremos que nos comenta, ¿cierto? Entonces, pero ese es la programa para el domingo próximo. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias deben tenerlos abiertos en capítulo 2 de Hechos, y vamos a leer desde el versículo 40 de Hechos, capítulo 2. Y dice: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar de nuevo, Padre. Gracias te damos por el día de hoy. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies
Padre, tu palabra es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia, a fin de que, Padre, podamos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Padre, queremos encomendarnos a ti en esta mañana, pidiendo la dirección tuya, eh, no solamente en el exponer, sino también en el recibir de la palabra en esta mañana. Padre, queremos encomendarnos en el nombre precioso del Señor Jesucristo, recordando de nuestros hermanos que no están con nosotros en el día de hoy, nuestro hermano Javier que está en Pereira, acompañando a los hermanos en Pereira. También, Padre, nuestro hermano Olmey que está en Cali, con los hermanos de Cali. Y el hermano Samuel y Alice que están en Neiva, Padre, apoyando a los hermanos allá. Padre, y cualquier otro hermano que está en otro lugar, también queremos, Padre, rogarte por ellos para que tú estés guiando, apoyando a cada uno. Eso te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a pasar a hacer un resumen de lo que hemos venido hablando desde mucho tiempo atrás sobre la iglesia primitiva. Recuerde que cuando hablamos de iglesia primitiva, no estamos hablando de un grupo de salvajes, ¿sí? No estamos hablando de un grupo de salvajes por allá que no saben nada. Estamos hablando de unos creyentes, los creyentes que fueron presentes el día de Pentecostés cuando la iglesia empezó, ¿sí? Eso es lo que estamos hablando. Y hemos visto que hay muchas cosas que ellos hacían o la actitud de ellos, el comportamiento de ellos, cómo hacían las cosas, que son buenas enseñanzas para nosotros en el día de hoy. Primera cosa que vimos es que estos creyentes eran unánimes juntos. Había una unanimidad, una unión, una comunión íntima entre hermanos. Y me llamó esta semana, estuve escuchando un curso sobre la iglesia al principio y hasta el tercer, cuarta generación, los hermanos estaban muy ansiosos de guardar la unidad. Si una mano, una persona entró con una doctrina diferente, se unieron y discutieron y sacaron esa doctrina y chao pues, porque no querían tener desunidad en la iglesia, ¿sí? No toleraban. Y la iglesia estaba unida. Me llamó la atención en tiempos de Roma, en Nero y en Nerón, en el tiempo de él, cuando la iglesia estaba siendo perseguidos y no solamente él, en los siguientes generaciones, Césares y Augustos, había una persecución tremenda y dicen que llegó al punto que 40% de la población llegaron a ser creyentes, aún en medio de gran tribulación. Impresionante, porque la iglesia estaba, en vez de la persecución, en vez de disminuir el evangelio o estancar el evangelio, más personas llegaran a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y aún muchos fueron llevados a la muerte por quemados, perder la cabeza. Y me llamó la atención que solamente les pedían una cosa:
de regar un vaso de vino sobre un fuego que estaban haciendo para adorar al Dios de ellos. Y los creyentes, por no hacer esto, perdieron la cabeza o fueron llevados al fuego. Tremendo, ¿cierto? Y la gente, en vez de rechazar el evangelio, creyeron en Jesús. Esperaban el Espíritu Santo. Vemos que el Señor Jesucristo había prometido el Espíritu Santo a sus discípulos. A nosotros hoy día, los que creen en Jesús, tenemos el Espíritu Santo. Dice la Escritura, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que creímos en Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Hemos visto cómo ellos predicaban el Evangelio. En medio de confusión, en medio de todo caos, predicaban el Evangelio. El Señor Jesucristo siendo el centro del mensaje del Evangelio. Hemos visto que estas personas que creyeron en Jesús fueron bautizados y la iglesia fue establecida, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto. Hemos visto que esos creyentes que recibieron al Señor Jesucristo, que fueron bautizados, fueron añadidos a la iglesia, eran muy relajados. ¿Eran muy relajados? Eran muy flojos. No, dice perseveraban. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos querían saber lo que Dios estaba diciéndoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otra cosa que vemos que ellos llegaron a la iglesia cuando estaban reunidos, llegaban cada vez cada 2 meses. Martín no está de acuerdo conmigo, pero todo el resto sí. Perseveraban en la comunión. Ellos deseaban estar juntos. Leímos ahora que cada día estaban reunidos, que comían juntos, había una unanimidad, una comunión, una vida juntos. Deseaban la compañía de los otros. ¿Y cuántas veces nosotros entramos a la iglesia y hacemos una vuelta porque yo no quiero hablar con aquel? ¿Ah? ¿Eso es lo que hicieron ellos? No, hermanos. Había una comunión. Hoy estamos, la semana pasada, o hace un mes ya, hablamos de la perseverancia en la cena del Señor. Celebramos ahora la cena del Señor. Y ellos perseveraban en el partimiento del pan, nos dice en Hechos 2. No es la Pascua. Hay unos que hablan de la Pascua que estamos celebrando. No era la Pascua. La Pascua es algo que Dios le había mandado al pueblo de Israel para celebrar su salida de Egipto. Y era perpetua y todavía hay judíos que siguen celebrando la Pascua.
Pero nosotros no celebramos la Pascua en sí. Nosotros celebramos la cena del Señor que el Señor mismo instituyó la última noche de la última Pascua que él había celebrado en la tierra, y él con sus discípulos celebró la Pascua, y al final el Señor dio luz a ellos de algo que estaba escondido en la Pascua, una copa y un pan. Y el Señor, utilizando esto, instituyó la cena del Señor, que iba a hablar de él, de lo que iba a pasar el día siguiente con él, que él iba a morir en una cruz por nuestros pecados. Y él dijo: tomar esto, un pan, tómelo, cómelo, porque esta es representativa de mi cuerpo. Y toma esa copa, bebe de esa copa, que significa la sangre mía, que está derramada por ustedes, por sus pecados. Encontramos que es un mandato del Señor. Él dice: hacer esto en memoria de mí, para recordar su obra expiatoria en la cruz. Pan, su cuerpo molido, vino, su sangre derramada. Es interesante que los paganos de aquel tiempo, ellos acusaban a los cristianos nuevos, la iglesia primitiva que estamos hablando, los acusaban de matar niños y del canibalismo, porque ellos hablaron del sacrificio del Hijo de Dios, de tomar su cuerpo, de beber de su sangre. Y todos tenían y torcieron las palabras de ellos para decir que estaban de acuerdo con matar niños y comer la carne del ser humano. ¿Cierto? Impresionante cómo y me hizo pensar en hoy día las cosas que las personas están diciendo, porque los primeros creyentes los acusaban de ser ateos, porque no creían en los dioses de la gente, los dioses que los otros adoraban. Ellos creían en el Dios de los cielos, un solo Dios. Y por ende los demás los llamaban ateos. Y sabe que hoy día el mundo está volviendo a decir eso a nosotros. Que nosotros somos ateos porque nosotros no creemos en los dioses de ellos. ¿Quiénes participan de la cena entonces? ¿Quiénes son las personas que deben participar de la cena? En versículo 41 y 42 leímos que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos una secuencia. Bueno, Mario de pronto sabe de derecho procesal. ¿Cierto? Es un término que utilizan los abogados, un derecho procesal. Entonces hay una forma en que tienen que hacer las cosas. ¿Y usted puede saltar uno de esos pasos? Para nada, dice él.
Él no puede, cuando está haciendo un proceso, no pueden pasar, él tiene que seguir. Porque el día que él llega al juez a presentar, defender su cliente, y el juez dice, y usted ha hecho tal cosa, ¿dónde está aquí? No está en los papeles. Ah, señor juez, yo pensé que ese no era necesario. ¿Qué va a decirte a la mano? Muy estrictos con el formalismo. Usted sabe que aquí, lo que hemos leído, hay una secuencia sobre quienes pueden participar de la cena del Señor. ¿Sabemos eso? Porque algunos creen que cualquiera que entra acá puede cenar, puede tomar el pan y puede tomar el vino. ¿Y por qué no me dieron el pan y el vino? Y puede ser que están ofendidos por eso. Es un derecho procesal. Es lo que dice la Biblia. Algunos que, esa es la doctrina suyos. No, es la doctrina lo que dice la Biblia. Es el ejemplo que la Biblia nos muestra de la iglesia primitiva. Es como ellos hicieron las cosas. Y ellos no lo hicieron porque les dieron en la cabeza hacerlo así. Primeramente, los que recibieron la cena del Señor eran los salvos, que fueron bautizados. Miren lo que dice. Dice, los que recibieron su palabra. ¿Cuál fue la palabra de Pedro, perdón? ¿Cuál fue la palabra de Pedro? Sed salvos de esta perversa generación. ¿Y por quién fueron salvos? Por Jesús, por la fe en el Señor Jesucristo. Si nosotros empezamos a leer desde los versículos anteriores, encontramos que Pedro les dijo que eran pecadores, que este Cristo que ellos habían crucificado, Dios le había hecho Señor y Cristo, y que tienen que arrepentirse de su pecado y ser salvo de esta perversa generación. Esas personas que iban con rumbo al infierno por no creer en Dios. Ese es el mensaje. Esa es la razón por la cual debemos ser salvos. Nos dice en Hebreos, dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muere una vez y después de morir, ¿qué tiene que hacer? El juicio. Tiene que presentarse delante de Dios con sus pecados o con sus pecados perdonados. Y la única manera de tener sus pecados perdonados es por la sangre del Señor Jesucristo, reconociendo cuando usted llegue y dice, Señor, yo creo que tú muriste en aquella cruz por los pecados míos. En Hechos nos dice que se compungieron de corazón. Eso significa que ellos empezaron a reírse. No, hermanos, ellos cortados, ellos quebrantados de corazón. Reconocieron que sus pecados habían llevado a Jesús a una cruz para morir por ellos. Ese es el mensaje de salvación. Entonces dice, estos que fueran salvos, esos que creyeron en Jesús, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia.
el próximo domingo ya estamos hablando que vamos a tener unos bautizos. Y estos hermanos, ellos han profesado ser salvos. Han dicho a nosotros y a otros que ellos han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y que quieren hacerse bautizar, quieren identificarse con Cristo en su muerte en la cruz del Calvario por ellos. El bautismo no los va a salvar. Ellos fueron salvos cuando ellos aceptaron a Cristo, cuando ellos creyeron en Jesús como su Señor y Salvador. Y el domingo entrante van a entrar en la comunión de la iglesia local. Y eso es lo que fueron añadidas a la iglesia. Los salvos bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos, nos dice que los de Berea estudiaban para ver si lo que estaba diciendo los apóstoles era la verdad, ¿cierto? Ellos no, como, ¿cierto? Nosotros un plato, venga, venimos a la iglesia para escuchar la prédica y recibir el mensaje como un plato de frijoles. No. Ellos se investigaban, ellos miraban, ellos estudiaban para ver si esas cosas eran así. ¿Cierto? Los salvos bautizados perseveraban en la comunión. Hermanos, si ellos tenían que pasar por el lado de un hermano sin saludarlo, ellos, no, eso no puede ser. Hermano, yo tengo rabia contigo. Quiero que arreglemos. O hermano, siento que usted tiene rabia conmigo. ¿Usted tiene algo conmigo? Hermano, sí, tengo algo, pero bueno, hermano, yo quiero que estemos unidos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hice yo? Eso es lo que es así en la iglesia local, la iglesia primitiva. Perseveraban en la comunión, porque ellos no querían llegar a la cena del Señor y sentarse allá, y cuando el hermano fulano sube al púlpito al micrófono para compartir algo, no, ese hermano es, no. Ellos querían recordar al Señor en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y su pronto venida. Sí. En una iglesia perfecta, hermanos, todo creyente bautizado y en comunión debe participar de la cena del Señor. ¿Sí? Dice, hacer esto en memoria de mí. Hacer eso en memoria de mí. Digo una iglesia perfecta. Sería una iglesia donde todos perseveran en la doctrina de los apóstoles, están unidos, están en comunión, andando conforme a la vocación con que fuimos llamados. Andando en santidad, andando en comunión, andando. Eso es lo que debemos hacer.
Ese es el ejemplo que tenemos de la iglesia primitiva. Entonces, ¿quiénes no deben participar? Primeramente, los no creyentes. Las personas que abiertamente muestran o dicen o entienden que no son salvos. Y de pronto hay uno aquí en esta mañana que donde está sentado, usted sabe que usted no ha entregado su vida a Cristo. Que usted no es salvo. Le animo. Jesús está llamándote. Jesús quiere salvarte en el día de hoy para que usted pueda tener el perdón de sus pecados y la certeza de la vida eterna, la vida con Dios. Otro grupo es los que están en la práctica de pecado. Desafortunadamente, el mundo perfecto no hay. No lo hay, ¿cierto? Tristemente, nosotros hemos tenido que actuar con pecado cuando una persona está practicando en la práctica de pecado. La iglesia de Corinto, una iglesia imperfecta. En vez de perseverancia, había perversión. Leímos en capítulo 5 de un hombre que estaba acostándose con la esposa de su padre. Algo que Pablo dice, ni se hacen entre los incrédulos. Pero en la iglesia de Corinto, la iglesia que debe ser una iglesia perfecta, había imperfección. Y hasta que algunos estaban como casi alabando el tipo por lo que estaba haciendo. Que, uy, que barato que, celebrando el pecado en la iglesia, justificando el pecado en la iglesia. En vez de perseverancia en la doctrina de los apóstoles, en la santidad, ellos perseveraban en el pecado, en la perversión. Pablo dice, sed salvos de esta perversa generación. No se mete con ella. En vez de comunión había conflicto. Algunos estaban llevando sus hermanos a los cortes para demandando y acusando. En vez de obediencia, obstinación. No querían aceptar. Y en vez de la cena, caos total. Hasta borracheras en la misma cena del Señor. Es algo triste, ¿cierto? Y esta era la iglesia de Corinto. Entonces, si pudiera haber pasado en la iglesia, pudiera pasar en la iglesia de Corinto, ¿puede pasar entre nosotros? ¿Cierto que sí? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, él dice, yo soy hermano, yo he creído en el Señor Jesucristo. Y afirma que él es creyente. Pero que está, no sabe, dice que es creyente, pero es fuera, fornicario, avaro, ama la plata,
¿cierto? Tumba a la gente. Su deseo es plata, plata, plata. Idolatría. Un maldiciente que habla mal de los demás. Borracho o ladrón. Con el que comáis. Y en versículo 13 dice, quitad pues este perverso entre nosotros. ¿Cómo es esta persona? Pero hay otra cosa de él. Él se llama ser hermano. Él se llama ser hermano. Pablo dice, sácalo. Ponedlo fuera. No debe estar participando en la cena del Señor. No debe estar. En Corintios, 1 Corintios 11, 29, es tan serio. Vamos a 1 Corintios 11, 29. Mire lo que dice, hermanos, ese es tan serio. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué come? Juicio come y bebe para sí. Mire, él no está recordando al Señor. Él puede pararse en el micrófono y dice un poco de cosas, pero tranquilos, él no está haciendo nada. Está comiendo juicio sobre él mismo y no está haciendo nada. Efesios 5, 1, 3 dice, pero fornicación. ¿Qué es fornicación? Es toda inmoralidad sexual. Pornografía. Y les digo, la pornografía es una de las cosas que sufre la iglesia. Porque lo hacemos en el secreto de la casa, ¿cierto? Y hoy día la tentación es tan grande por la... ¿cierto? Ese es más que un libro. Ese tiene 1000 libros, miles de libros ahí. Miles de revistas, miles de cosas. Y muchos hermanos están atrapados por la pornografía, por este aparato. Antes era el computador en la casa, pero ahora es este. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a los santos. ¿Somos santos? Dios nos declara santos por haber creído en Jesús. Y no nos conviene, hermanos. Ni palabras deshonestas, las mentiras piadosas. Hermanos, es que tenía que mentir. No, hermanos, no tenemos que mentir. No hay mentira piadosa. No hay mentira ni blanco, ni gris, no. Todo pecado, mentira es mentira. Ni necesidad, hablando bobadas.
ni truenías, chistes verdes, chistes con doble sentido, que no conviene, sino antes bien con acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Hermanos, ¿cómo es que nosotros vamos a practicar esas cosas cuando la gente allá en el mundo no van a llegar al cielo por esas cosas? Pero nosotros, porque yo soy salvo y puedo hacer esas cosas. No, hermanos. No rema, ¿cierto? Tercer grupo, los que han profesado ser, pero no son. Se llama apóstatas. Son personas que han dicho que creen en el Señor Jesucristo, pero pueden estar aquí con nosotros hoy. En Judas solamente tiene un solo capítulo, entonces había personas que abandonaron su fe en Cristo. Nunca habían creído de verdad en Jesús. Habían dicho con palabras, pero nunca habían de verdad creído en Jesús. Aparentaron de ser creyentes, bautizados en la cena, compartiendo, predicando, pero nunca eran, porque habían creído en vano, como nos dice en 1 Corintios 15. Judas dice, estas personas, ¿cómo son? Son manchas, causan desgracia, ensucian, profanan sus ágapes. Hemos hablado que los ágapes eran para celebrar la cena del Señor, ellos tenían un banquete toda reunión. Entonces ellos comían un banquete y durante el banquete celebraban la cena del Señor. ¿Sí? Entonces el Señor, Pablo, pues dice a estos creyentes que esas personas manchan, lo hacen no perfecto, la hace la iglesia no perfecta. Y comiendo impurídicamente, con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, no tienen nada para ofrecer. Nosotros sabemos cuando viene, yo recuerdo en la finca en Australia y a veces estuvimos tan ocupados con otras cosas y teníamos que regar, teníamos que cultivar, teníamos que hacer toda cosa y no quería llover nada. Y uno veía por allá lejos una nube como empezando a formarse allá. De pronto esa va a traer agua. Y cuando llegaba, no llegaba con nada. Sin agua. Nubes sin agua. Llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. No salió nada. Cuando estuvimos última vez en Australia, mi mamá tiene unos palos de mango muy bonitos. Y yo tenía que salir y fumigar esos palos de mango. Y estaba empezando a formar los manguitos. Cuando tuvimos unos días de lluvia, enseguida, lluvia
como, sí, lluvia constante, ¿cierto? No mucha lluvia, pero lloviznando. Cuando se entró una cosa y cayó todos los mangos y no quedamos con nada. Y dice 2 veces muertos, desarraigados. Es una triste historia de esas personas. Y ellos no deben estar participando en la cena del Señor. Primera de Juan nos habla de los que abandonaron la comunión o membresía de la iglesia. Primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hermanos, no, bueno, quiero que nosotros no dejamos que nuestra mente va corriendo diciendo que cada persona que ha salido del local no es creyente. No quiero decir eso. Y no quiero que nadie piense ni que nadie va, bueno, desde pronto esa sí fue o esa no, o no, hermanos, deja esa, limpia su cabeza, no diga nada más, ¿cierto? Pero la Biblia nos advierte de esos apóstatas, personas que salieron porque no eran creyentes. Anticristos nos dice en Juan. Aparentaron un tiempo, pero no eran. ¿Cierto? Voy a dejar ahí para el próximo estudio cómo debemos participar de la cena del Señor. ¿Cierto?